Bueno, buenas tardes a todos y a todas y, en primer lugar, bienvenidos a esta segunda edición de Horizonte Mediterránea y muchísimas gracias por haber colaborado y haber hecho posible que tengamos este pequeño encuentro virtual. Como veníamos comentando, Horizonte Mediterránea es una iniciativa nueva que pretende posicionarse como un webinar temático destinado a ayudarnos a difundir, a visibilizar y a generar espacios de debate sobre los artículos publicados. Sobre todo también pretende aunar a personas investigadoras con intereses afines que puedan tener un debate, un coloquio, una conversación sobre esos temas que les interesan, sobre esas líneas, más allá del puro proceso del artículo científico. En Mediterránea consideramos que es tan importante la labor de visibilización y de difusión como la propia labor de publicación. Si nosotros mismos, que somos del área de comunicación, no aprendemos a difundir y a comunicar nuestros resultados, no estaremos predicando, ¿no?, con el ejemplo. Por eso consideramos que estos webinars pueden ser es algo que estamos aún todavía probando, pero que pueden ser una estrategia buenísima para esa difusión de los trabajos y para ir creando poco a poco comunidades afines o comunidades con intereses comunes. Bien, no me quiero enrollar mucho más. En esta segunda edición de Horizonte Mediterránea, el protagonista de la sesión es el monográfico Desinformación y tratamiento de la memoria democrática en redes sociales, que ha sido coordinado por Carlos López Olano, por Sebastián Sánchez Castillo y por Mauricio Dimán. Sin más, por nuestra parte, damos la palabra a los coordinadores del monográfico y serán ellos los que lideren la sesión temática. Gracias. Bueno, muchas gracias, Tatiana, por la presentación. Muchas gracias, Victoria, también por darnos la oportunidad de participar en la revista organizando este monográfico. Bueno, en un tiempo relativamente bastante rápido para lo que suelen ser estas cosas. Cuando se nos ocurrió, bueno, ya contábamos con la actualidad periodística, que al final creo que tiene que subyacer en estas actividades académicas, ¿no? Que es de lo que estamos hablando ahora, pero al final tenemos que estar muy pendientes de la actualidad periodística. Fijaos, ha coincidido justo la publicación tan solo unas pocas semanas antes de la aprobación, ¿no?, que ha sido justo esta semana en España, de la Ley de Memoria Democrática, que se llama ahora, la que se sustituye a la antigua Ley de Memoria Histórica, ¿no? Ahora hemos cambiado el adjetivo democrática. En España ha sido, bueno, ha tenido un impacto periodístico fortísimo, con muchísimas polémicas tanto en prensa tradicional como en redes sociales, lo cual sin duda nos daría para hacer otro monográfico, ¿no?, con todo lo que ha pasado en España en estos días. Pero bueno, nos ha servido un poco también para dar actualidad en la parte española, ¿no?, porque, bueno, lo que sí que intentamos es, bueno, no hablar de memoria y redes sociales tan solo con una perspectiva local española, que es importante y es nuestro entorno, el de Sebas y el mío, y por supuesto le tenemos que dar importancia, pero bueno, lo que pusimos también por iniciativa de la revista fue internacionalizar, y ahí ha entrado Mauricio Dimán, al que pude conocer en una estancia de investigación hace 3 años, ¿no, Mauricio? Que estuve por allí. Y bueno, es un poco para lo que sirven este encuentro virtual y los encuentros personales, ¿no?, para poder hacer contactos y que luego salgan más proyectos. Bueno, de hecho, con Mauricio, tanto Mauricio como Sebastián como yo, estamos hablando de hacer más cosas, ¿no?, más colaboraciones, que estoy seguro que llegarán a buen puerto en un futuro, porque está muy bien, ¿no?, compartir cosas desde ese punto de vista internacionalizador. Bueno, lo que es el monográfico, los 3 coordinadores hemos quedado contentísimos de los resultados, con artículos muy destacables, con muchísima calidad, muy variados, algunos locales, ¿no?, referidos a la memoria española, que está tan de actualidad, pero también otros que van más allá de nuestras fronteras y que internacionalizan, ¿no?, porque al final el tema de la memoria tiene que ver con cualquier suceso producido a nivel institucional, ¿no?, represivo, y que después deja una herida que hay que superar, ¿no?, y de estas cosas es de las que hablamos. Bueno, y si os parece, se trata de que hablemos un poco todos,
voy a ir dando paso a los compañeros investigadores que han participado. Si os parece, bueno, la primera que tengo aquí, creo que es, no sé si por orden alfabético, cómo se ha hecho, es Ana Velasco, que la veo. Hola, Ana Velasco Molpeceres. ¿Qué tal, Ana? Hola, ¿qué tal? Bueno, Ana es profesora del Departamento de Periodismo y Nuevos Medios de la Complutense de Madrid. Es periodista, historiadora y autora de numerosos libros y publicaciones, y en concreto en su artículo que se llama Recuerdo, politización y desinformación en la memoria histórica, percepción de las audiencias en Twitter ante la posición de Vox sobre Federico García Lorca. Bueno, lo que hace es tratar una declaración muy polémica de una líder de Vox, del partido, la marca local española, ¿no? de ultraderecha populista, ¿no? Que existe en tantos países. Y bueno, esta se atrevió a hacer unas declaraciones muy polémicas, ¿no? Sin duda, buscando polémica sobre, bueno, pues uno de los emblemas de la memoria en España, un poeta que fue asesinado en los primeros meses de la guerra civil de forma tremenda y por ser sexual y rojo, sin duda, y bueno, del que aún no se han encontrado los restos, ¿no? Ana, cuéntanos un poco cuál es el sentido de tu investigación, ¿no? Y los hallazgos. Sí, bueno, pues cuando vimos el monográfico nos pareció muy interesante porque realmente el tema de la memoria histórica siempre es muy polémico, ¿no? Y es una cosa que tiene que ver directamente con la historia y con cómo se comunica para los públicos, ¿no? Y lo que se señalaba aquí sobre la divulgación y sobre la difusión de las investigaciones científicas es lo mismo aplicable en general a todos los campos de la ciencia. Lo hemos visto con el COVID y la desinformación, y cuando la Organización Mundial de la Salud tuvo que decir que era una infodemia, no solamente una pandemia, sino que también había un problema informativo y comunicativo. Y eso mismo nos parece que pasa con la historia. Y en un país que tiene unas heridas muy recientes, con un pasado relativamente reciente, pero que está muy activo por los problemas que ha habido, no solamente de la dictadura, sino también de la transición, pues nos pareció que ese tuiteo de Macarena Olona, de esta líder del partido de ultraderecha Vox, pues era muy interesante. ¿Cómo nos planteamos un poco el artículo? Pues desde dos puntos de vista. Uno, desde la idea de que la historia no puede ser un relato solamente de los historiadores, ¿no? El relato, igual que el relato político, es un relato sobre la memoria, sobre la realidad nacional y sobre las nacionalidades y en general sobre las identidades, ¿no? Y eso es un tema que se está tratando mucho en el ámbito de la comunicación política, también en el ámbito de los estudios de género, los estudios culturales, que básicamente tratan sobre identidades todos ellos, ¿no? Y las identidades nacionales también están en ese debate social que hay. Entonces, por un lado lo planteamos desde ahí, ¿no? Hay un interés por las identidades y hay un problema de comunicación en general con la memoria, con el pasado y demás. Y por otra parte, lo planteamos desde el concepto de hay relatos que parten de ese relato histórico también, ¿no? Que se construyen digitalmente. No podemos pensar que la historia la construyen solamente los historiadores, porque no es verdad. La gente tiene una idea del pasado que bebe de muchas cosas, no necesariamente ciertas, ¿no? A veces de desinformación, a veces de bulos interesados, a veces de cosas, creencias o de visiones historiográficas que se han superado pero que se siguen dando en los colegios, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, pues que la Edad Media era un periodo oscuro o cualquiera de estas cosas que están superadísimas pero que seguimos creyéndolas o siguen siendo mayoritarias. ¿Qué vimos con esto? Bueno, pues evidentemente que la guerra civil sigue siendo, como dicen Jameson, que es el que más citamos en el artículo, pues un tema que duele, ¿no? Historia es lo que duele y evidentemente la guerra civil en España y todo lo que tiene que ver con un icono del sufrimiento, de las víctimas y demás, es evidentemente un tema muy controvertido. Otra de las conclusiones a las que llegamos es que las víctimas siempre son revictimizadas, ¿no? Bien por relato desde el olvido, bien por la apropiación desde la política y desde los relatos del presente. Y la otra cuestión a la que llegamos viendo directamente las conversaciones de las audiencias digitales fue que son temas tan polémicos que llevan a grandes movilizaciones, pero que son individuales. En general, los usuarios que comentan cosas son usuarios individuales que no tienen que ver con grupos de poder, ni con partidos políticos, ni con medios de comunicación, ni que son otros líderes de opinión, sino cuentas masificadas que muchas veces lideran espontáneamente o relativamente espontáneamente el debate y luego entran a pescar en ello muchos usuarios individuales. Y eso sí, claro, con la cuestión de los bots, que también lideran o hacen falso, ¿no? Como se ven todas esas cuestiones en las audiencias digitales, que es muy importante.
Y esas básicamente fueron nuestros puntos de vista y nuestras principales conclusiones, con mucha polarización en las redes sociales y una construcción de los relatos muy poco científica y con muy poco rigor. Ahora, me llamó la atención, bueno, dentro de las conclusiones, el tema de, bueno, hasta qué punto se podía pensar que esa búsqueda de la polémica, esa polemización, esa radicalización que se produce en las redes sociales es buscada a posta. Quiero decir, cuando Magdalena Olona hace estas declaraciones sobre García Lorca, no es algo gratuito que se le ocurre en ese momento, sino que lo que está buscando precisamente es la viralización, ¿no? Y la violencia, aunque sea verbal, de momento. Sí, a nosotros nos pareció eso precisamente que era muy interesante, ¿no? O sea, es evidente que si Vox dice algo sobre Lorca, todo el mundo se le va a echar encima. Y es que esa es parte del discurso de Vox, ¿no? De la derechita cobarde. O también, desde otro punto de vista, también nos parece que tiene, por ejemplo, una trayectoria con el mensaje, por ejemplo, de Podemos y los interesados de la guerra civil, ¿no? Que han sido muchos, o de todo ese memorialismo. Por ejemplo, yo recuerdo alguna intervención de estas de Pablo Iglesias, no sé si fue justo después de las elecciones europeas, hablando de su tío que fue fusilado y los jardines de Atocha y demás, ¿no? Entonces, por un lado, nos parece que es un movimiento que evidentemente desde Vox son plenamente conscientes de que va a ser muy polémico, y por otra parte, que es un movimiento bastante sagaz porque también lleva a hacer propio, ¿no? O sea, un relato del franquismo que muchas veces a Vox se le critica que son franquistas o que están ahí en la ultraderecha de una forma un poco inquietantemente fascistoide, ¿no? Y que son fachas o todas estas cosas que hemos visto de alerta antifascista y demás, ¿no? Y que es también un movimiento muy inteligente porque impide, aunque sea falsamente, ¿no?, que mucha gente considere que la guerra civil es una cosa ajena y que siempre crea disensión, ¿no? Ellos juegan con eso, siempre crea disensión y por eso también lo usan, igual que la Cruz del Valle, el Valle no se toca, o muchas cosas que han tenido en esa relación, o la toma de Granada, que todos los años Macarena Olona, que además eres diputada por Granada, pues hace mucho ahínco con ello, ¿no? Pero también es un movimiento muy inteligente porque se reapropian un discurso que la derecha se ha borrado de él, ¿no? De todo lo que tenga que ver con la guerra civil nos borramos y se lo dejamos a la izquierda. Y, por ejemplo, en el documental este de León de Aranoa sobre Podemos, dice... es que tener un concepto fundamental para Podemos es el concepto de patria, por ejemplo, por lo mismo para Vox. Lo que pasa es que se reapropian de otras cosas, igual que otras patrias, como pueden ser los nacionalismos periféricos o todo eso. Me parece muy interesante. Muy bien, bueno, si os parece, no lo hacemos largo, vamos dando paso a los diferentes compañeros y luego podemos también hablar cuando acabe todo, ¿no? Podemos seguir hablando. Sebastián, no sé si querías presentar tú a Nadia y a Pavel, que son los siguientes. No, bueno, en principio lo que quieras. Si quieres, hacemos uno cada uno, los dos primeros tú o yo los dos. Bueno, da igual, vale. Es que son tres nada más, ¿eh? Tres, sí, es cierto, porque no aparecen los no están Nadia y Pavel. Hola, Nadia, hola, Pavel. Hola, Nadia. ¿Qué tal? Hola. Bueno, vale, sí, presento a los autores de esta investigación. Bueno, los investigadores Nadia Alonso y Pavel Sigoderenko ya no es el primer artículo que abordan sobre TikTok. Yo creo que apuntan, por lo que he podido observar y lo que he podido bucear en las redes académicas, que no es el primer artículo que utilizan TikTok como objeto de estudio. Yo creo que han apuntado muy bien, más que lo que han querido decir, la metodología que han empleado en el artículo, que es lo que van a hablar ellos. Yo creo que destacaría el éxito a la hora de apuntar esa red social. Yo creo que, por lo que yo también he podido publicar, menos que ellos, evidentemente, sobre TikTok, TikTok es la velocidad que está teniendo TikTok a la hora de adentrarse en el mundo del periodismo en general, está siendo mucho más lento, pero también está siendo mucho más sólido, ¿no? Más que fue en su momento Instagram. Yo creo que ha habido por ahí ciertas investigaciones que apuntaban a que TikTok iba a desaparecer como tal, iba a desaparecer como objeto de estudio social o de inmersión social de la investigación, pero no es así. Yo creo que TikTok se está convirtiendo en un referente. De hecho, tiene un amplio espectro
de publicaciones, o sea, de publicaciones académicas en torno a él, tanto desde el punto de vista social, desde el punto de vista político o desde el punto de vista de las humanidades. Yo creo que eso es lo fundamental, o una de las cosas fundamentales de este magnífico artículo. Yo creo que se quedan cosas en el aire, se quedan cosas en el aire. Yo creo que el tiempo de la publicación del monográfico fue un yugo que tuvieron encima tanto Nadia como Pavel. Tenían que, yo ahí me disculpo porque tenían que acabarlo, pero yo creo que les invito a que extiendan en lo posible esta investigación, ¿no? Porque desde luego tiene mimbres y se pueden extraer muchas mejores conclusiones con más tiempo, ¿no? Sin más, los dejo porque estoy deseando que expliciten ellos mismos la investigación, ¿no? Pero reitero, mi enhorabuena. No sé si se ha perdido la conexión. Ah, vale, perfecto. Sí. No, sino vale, que tenías ahí una presentación. Ok, genial. habíamos querido dejarlo un poco más visual. Para que pudieran... No esperábamos menos de ti, de vosotros. No esperábamos menos. Oye, ahora no sé, ahora me siento muy comprometido. Vamos a ver si... Bueno, de todas maneras, Nadia... No. Es que... ¿Qué pasó? No, ya. ¿Hola? Hola. Bueno, mientras que se está solucionando el tema este de la presentación, se me olvidó deciros perdón, que... me voy a... ¿Hola? No sé qué ha pasado. Sí, que mientras... No, estaba diciendo que mientras que se está preparando lo de la presentación, quería comentar que se me ha olvidado antes que Nadia Alonso es investigadora, profesora investigadora de la Universidad Politécnica de Valencia, y Pavel Sidorenko Bautista es profesor investigador de la Universidad Internacional de La Rioja. Se me ha olvidado decirlo antes. Gracias. Cuando queráis. Una pregunta, ¿se ve bien? Yo sí que lo Sí. veo. Sí, yo lo veo bien. Perfecto, se ve perfecto. Genial, pues nada, Nadia, todo tuyo. Sí. ¿Sí? Nadia. ¿Nadia? Hola. ¿Qué? ¿Ya? ¿Estamos listos? Cuando queráis. Vale. Bueno, Sí. voy a empezar yo con una pequeña acción aquí muy floja. Ya sabéis que estoy... Vale. Hola, Que no, que me he quitado la cámara porque porque aquí en Glasgow y aquí, bueno, no sé qué ha pasado ahora mismo con la red. Pero bueno, nada, muy brevemente voy a hacer una pequeña introducción de lo que es el artículo. También antes de empezar agradeceros tanto a Victoria como a Tatiana y todo el equipo de Mediterránea vuestra iniciativa, también a los editores del número que habéis hecho un trabajo excelente y también a los compañeros y compañeras que habéis publicado porque ha quedado un monográfico interesantísimo. Bien, por lo que a nosotros nos incumbe. Nuestro artículo, como ya ha apuntado Sebas, habla sobre el tratamiento de la memoria histórica española en TikTok y nos centramos en el tema de los perfiles, los contenidos y los mensajes que hemos podido encontrar en esta red social o plataforma, como ahora se está definiendo más bien, porque lo primero que vimos es que no había ningún estudio, o al menos no se había profundizado en cómo se trataba este tema de la memoria histórica española en TikTok. Sí que había muchas investigaciones, de las cuales pues, están en la bibliografía y otras también hemos visto en el resto de artículos, pero no había nada específico. Entonces, bueno, nos planteamos hacer esto porque, entre otras cosas, como ya sabéis, pues TikTok es la segunda red social más usada a nivel mundial después de Facebook y subiendo. Además tiene un target, que eso también nos interesó bastante, que es un target compuesto por lo que se conoce como generación Z y generación alfa también, y lo que nos resultó de lo más interesante es por el formato que tiene esta red social, que como también sabéis, pues es vídeo vertical, vídeos cortos, ¿no? Entre 30 a 45 segundos, aunque la red permite más, pero bueno, la mayoría de vídeos tienen esta duración. Y es una red basada en el entretenimiento, en la parodia, en el humor, en los tutoriales, en los bailes virales, en fin, todas estas cosas. Entonces, ¿cómo este tema podía abordarse desde aquí? ¿Qué hicimos? Pues planteamos una metodología que es un análisis de contenido en la que buscamos unos hashtags o unas etiquetas que son pues, o Memoria Histórica España, Franquismo, Guerra Civil España, República España. Nos dieron muchísimos resultados
Y bueno, hicimos una criba en función, porque ya sabéis que a veces pues, ponen estas etiquetas y luego el contenido no se corresponde, etcétera. Entonces, bueno, al final revisamos pues, más de 1.700 publicaciones en este periodo durante el mes de enero de 2022 y bueno, se escogieron más que nada por un criterio de búsqueda como os he comentado. Y bueno, también decir que nuestro objetivo nuestro objetivo, aparte de ver cómo se comportaba o cómo se reflejaba este tema en esta red social, fue ver si realmente había una polarización o no, o cómo se trataban también este tipo de mensajes, ¿no? Porque Pavel y yo hablábamos así coloquialmente que no queríamos hablar de buenos o malos, sino queríamos ver cómo esto se mostraba aquí. Y bueno, y desde esa base pues construimos, y ahora Pavel, pues si quieres, puedes continuar con lo que han sido los resultados, las conclusiones, y después, por supuesto, estamos abiertos a todas las preguntas o todo aquello que queráis comentar. Gracias. Bueno, quiero disculparme por la errata porque me estoy dando cuenta que puse IAM y es IAB, pero no me pregunten de dónde salió la M, lo lamento muchísimo. Lo estoy viendo ahorita y me quedé frío y dije, bueno, ya ni modo, muy tarde para intentar enmendarlo. Nada, quizá lo más sorprendente en torno a la abultada muestra son los resultados que nos conseguimos. Es verdad que teníamos un poco de prejuicio y teníamos incluso bastante temor sobre lo que allí encontraríamos. De hecho, estábamos como esperando contenido muy propagandístico, contenido de un altísimo corte subjetivo. Sin embargo, lo que más nos llamó la atención es el abordaje objetivo que se hace del tema. Esta es quizá la primera sorpresa, pero quizá la segunda mayor sorpresa es que no hay historiadores, o son muy pocos los historiadores. Si nos remitimos a perfiles, son muy pocos los historiadores o los perfiles de carácter académico o histórico que abordan este tema, incluso político. También pensamos que a lo mejor, bueno, justo por lo que habían comentado anteriormente y justo por la introducción que había hecho Ana, que es el mismo contexto, pues aquí nos toparíamos pues con actores políticos explotando mucho el tema, sobre todo porque además veníamos ahora con esta transformación, este paso de lo que era la ley de memoria histórica a lo que iba a ser, que ahora ya ha sido promulgada, ley de memoria democrática. Sin embargo, ¿cuál es el perfil que vemos que se construye en TikTok en torno al tema de memoria histórica? Influencers. Influencers de nicho. Podemos hablar de influencer, podemos hablar de microinfluencer. Hay diferentes, evidentemente, categorías dependiendo del número de seguidores que tengan, pero al fin y al cabo hay la intención de proponerse figuras como creadores de contenido en torno sobre todo a este tema. O sea, hay perfiles muy específicos, creadores de contenido abarcando este tema. O sea, es decir, influencers de nicho. Con lo cual, pues, llamó muchísimo nuestra atención y despertó mucho nuestro interés, porque vemos que ahora la tendencia de las redes sociales, y lo hemos visto con el cambio de algoritmo de Instagram, tiende ahora a eso, a que la gente se convierta en creadora de contenido. Ya no es un tema de que tú utilices Instagram para poner tus fotos, ya no es un tema que tú utilices TikTok para poner un video satírico, no, es que tú tienes ahora que crear, tú tienes que proponer, tú tienes que producir. De hecho, el segundo perfil con más carga de contenidos en torno a este tema son usuarios estándar, es decir, personas que de forma random pueden agarrar y de repente poner un contenido al respecto. Sin embargo, lo que impera es la figura del influencer, la figura del creador. Y una vez en torno al tema del creador, o sea, ya una vez viendo que lo que se imponía era la figura del creador de contenido, lo que nos resultó satisfactorio es ver que efectivamente lo que se busca es crear un contenido de carácter histórico. Es decir, es verdad, hay gente muy identificada con un bando específico y ese es otro de los resultados que pudimos percatar, que pudimos visualizar, y es que sí, hay una polarización muy importante en torno a este tema. Es decir, puede haber influencers que aborden el tema de la memoria histórica exclusivamente desde el bando republicano o desde el bando nacional, pero nunca que intenten matizar o que intenten ser asépticos. Resulta muy difícil. Aquí todavía creo que es un poco temprano para ver que emerjan este tipo de perfiles. Sin embargo, sí hay una intención por abordar de forma objetiva
el tema, y ya eso es un avance, dada pues un poco la precariedad que vemos, ¿no? Cada vez más en las redes sociales y la ligereza con la que se abordan algunos temas. Entonces, bueno, como principales conclusiones, lo que nos dimos cuenta es que TikTok, como anticipaba Sebastián, pues es una red ya referencia importante que deja muy atrás esa relación con los bailes e incluso con los chistes y el entretenimiento, que evidentemente lo sigue siendo, para convertirse en una plataforma donde caben cualquier tipo de temas y entran temas muy específicos y son muy pertinentes, temas de estas características. Es decir, aquí, si el contenido es importante, gana visibilidad y gana engagement. Y eso para el algoritmo de TikTok es importantísimo porque le va a dar, evidentemente, más... va a elevar mucho más el alcance del mismo. Y lo otro que nos llama mucho la atención y que es digno de continuar estudiando es esta emergencia de perfiles en torno a temas tan específicos como puede ser la historia. Es decir, hace muy poco en YouTube o en Instagram sería impensable el que hubiese una audiencia, el que hubiese un alto engagement en torno, por ejemplo, a temas históricos. Los vemos más con temas de gamers o de entretenimiento, de farándula, tutoriales, pero estamos viendo que evidentemente las redes sociales, las plataformas digitales y TikTok en este caso, se van constituyendo como estas nuevas ventanas, ya no solamente de entretenimiento, sino de información, de documentación para los nuevos segmentos de público que abandonan las vías convencionales, pues para estar conectadas a través de estos otros canales. Y yo lo dejaría por acá. Bueno, muchísimas gracias, Pavel. Ahora creo que sí, es mi turno. La verdad, antes de dar paso a la última exponente de hoy, quiero agradecer, por supuesto, a Carlos, a Sebastián y a toda la gente de la revista y a todos los que aceptaron y enviaron sus trabajos. Yo quiero, digamos, marcar que una de las cuestiones que para nosotros fue muy importante en el momento de trabajar en este número no era únicamente la calidad de la investigación en estas temáticas, sino también tratar de abrir nuevas agendas interdisciplinarias para discutir estas cuestiones, ¿no es cierto? Y ahora, utilizando lo que tú comentas, Pavel, el tema de algoritmos y memoria histórica, creo que realmente es un área en la cual todavía hay mucho para decir y hay mucho todavía para pensar, y un poco con lo que hicimos en la revista es tratar de, o en este número, ¿no? Tratar de abrir, ¿no es cierto?, nuevas líneas de investigación para motivar a nuevos investigadores a trabajar estas temáticas, no únicamente en el caso español, sino también en otras regiones. Simplemente contextualizar para dar paso a la próxima exponente y realmente conectar estos números. Quería comentar que con Sebastián y Carlos trabajamos también la última parte digamos, de este número, ¿no es cierto?, para ir terminando de armar todo en la revista, en este número, con dos eventos muy importantes, ¿no? Bueno, uno fue, por supuesto, el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, donde el tema de medios y verdad o medios y memorias históricas realmente nos invitó a reflexionar con respecto a lo que estábamos viendo, ¿no es cierto? Y qué tipo de memoria se estaba construyendo desde los medios a partir de, bueno, de esta tragedia. Y a nivel contextual, en el caso de TikTok, tuvo un rol fundamental en las últimas elecciones en Colombia, que realmente movilizaron a toda América Latina, es decir, donde se esperaba que uno de los líderes, o que uno de los, no líderes, uno de los candidatos que lideraron las elecciones hicieron sus campañas únicamente en TikTok. Y esto también nos invita a pensar qué tipo de mensaje y qué tipo de memoria se estaba construyendo en el caso de las elecciones en Colombia. Y con esto, bueno, sí le quiero dar ahora sí la bienvenida a Marina, no la veo aquí, a María Paula Rincón, comunicadora audiovisual y de multimedios de la Universidad de La Sabana en Colombia,
con estudios superiores y maestrías en comunicación digital interactiva de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina, así que bueno, desde Asia hacia América creo que es el mayor, digamos, conexión. Y quiero comentarte algo, María, que para mí fue muy importante y bueno, y con esto sí me gustaría abrir para que presentes y amplíes tu investigación. En primer lugar, el tema de bueno, los medios y la construcción de la memoria con respecto a la violencia política, ¿no es cierto? Con la violencia política y la crisis, esto creo que eh, era un factor que nosotros veíamos, por lo menos pensamos que había mucho más para discutir, y creo que una de las cuestiones, y esto relacionando un poco con lo que Pavel comentó con respecto a TikTok, si bien tú analizaste este Twitter, ¿no es cierto? Y ahora vas a explicar tu presentación, y es la sensación de impotencia, ya no únicamente de los familiares de las víctimas frente a la memoria colectiva que se construían en los medios, ¿no es cierto? Esta, creo que, primero que es un actor un poco invisibilizado, ¿no es cierto?, con respecto a la influencia de esta memoria histórica, pero además, con esto que comenté con respecto a los algoritmos, la gran cantidad de información y la sensación de impotencia frente a esa cantidad de información. Así que creo que realmente tu artículo, María, bueno, además de felicitarte, invita realmente a reflexionar. En el caso de Colombia, hay mucha violencia política que fue invisibilizada en los últimos tiempos. Creo que sin entender esa violencia política es muy difícil entender los resultados de las elecciones, pero desde nuestra perspectiva nos invita a reflexionar con respecto a la memoria histórica. Cómo vamos a entender, cómo vamos a comunicar, cómo de alguna manera nosotros mismos como investigadores vamos a partir para analizar este momento de la historia de Colombia y por supuesto de América Latina. Así que bueno, María, felicitarte y ahora sí abrir el micrófono para que tú puedas ampliar sobre tu artículo. Muchísimas gracias, Mauricio. Hola a todos, a todas, ¿cómo están? Sí, como decías, Mauricio, digamos que este artículo surge de es un retrato de un momento histórico en Colombia, ¿no? Y habla, pues, digamos que Colombia vivió más o menos 60 años de un conflicto interno con las FARC, ¿sí? De una guerra súper intensa, pero este artículo hace foco sobre los falsos positivos, ¿sí? Sobre este caso de falsos positivos, que son, pues, los falsos positivos en Colombia son estas, digamos que estas bajas en combate que son mostradas por el ejército, por la policía, ¿sí? Pero pues que los muestran como guerrilleros, ¿sí? Que son dados muertos, pero pues en realidad son personas del común, ¿no? Sí, personas que no estaban involucradas en el conflicto, que no eran militantes. Entonces, pues digamos que a partir de la firma del Acuerdo de Paz en Colombia, que fue en 2016, se creó la JEP, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, y esta JEP lo que hace es analizar los diferentes macrocasos, ¿sí? Y uno de esos es este caso de los falsos positivos. Y hay un caso emblemático de falsos positivos en Colombia, que es en el cementerio Las Mercedes, ¿sí? Que está ubicado en el municipio de Aveiva, en Antioquia. Y este caso es súper clave para los falsos positivos porque encontraron diferentes fosas comunes, ¿sí? Con más de 70 cuerpos. Y estos cuerpos no tenían como unas particularidades, y es que no, pues eran fosas comunes, pero los cuerpos los encontraron maniatados, ¿sí? Dentro de bolsas negras, con diferentes, con evidencias de torturas, ¿no? Entonces se convirtió en un caso emblemático que refleja toda esta ola de violencia que se vivió en estos años, ¿no? Y entonces la JEP, cuando empieza a investigar las cosas, cuando empieza a hacer la exhumación de los cuerpos, se da cuenta que, que estas muertes están entre 2002 y 2008, ¿sí? Que es un periodo donde el expresidente Álvaro Uribe estuvo gobernando en Colombia, ¿no? Y entonces esto se relaciona directamente con su mandato y con esta política de seguridad democrática, ¿no? Una política que
fue bastante controversial, ¿sí? Porque por un lado, todo este tema de los falsos positivos está relacionado con unos beneficios que les dan a los militares. Entonces, entre más bajas en combate de guerrilleros había, pues más beneficios iban a tener, ¿sí? Entonces esto se traducía en bonos, en vacaciones, en ascensos, ¿sí? Y en qué tan bien estaba ese escuadrón, ¿no? Pero pues por el otro lado también hizo esta política de seguridad democrática que el país, digamos que viviese una especie de transición a la paz, ¿sí? Sí se puede ver así, porque entonces antes de eso los colombianos, por ejemplo, no podían viajar por carretera a diferentes zonas del país. Entonces ya con esta seguridad democrática y con la presencia del ejército en diferentes zonas y estos éxitos del ejército contra la guerrilla, hizo que los colombianos pudiesen ir de nuevo a las carreteras, viajar por Colombia sin ese temor constante de ser secuestrados, ¿sí? Y que pues se pudiesen, pues, o pudiesen pasar años secuestrados o pues morir, ¿no? Entonces, a partir de este hallazgo de los falsos positivos, perdón el contexto tan largo, pero creo que era como para situarnos a todos. Luego como digamos que esta exhumación de los cuerpos y este hallazgo de los falsos positivos, se generó como una narrativa y una campaña en redes sociales de desinformación. Entonces, por un lado, estaban, como decía Mauricio, todos los familiares, todas las personas que realmente creen en la paz, que creen que esto sucedió, ¿sí? Tratando de legitimar estos hechos. Y por el otro lado están todas estas personas que, digamos que están, pues esta investigación demuestra que son más los que están a favor de ese partido de gobierno, que son más de derecha, que son más creyentes y defensores de la institucionalidad, ¿sí? Que decían como, no, esto es un montaje de la JEP, lo que quieren es enlodar al expresidente Álvaro Uribe, ¿sí? La JEP es un antro de impunidad, ¿sí? Donde realmente lo que quieren es dañar a la institucionalidad, enlodar a todos estos militares que han trabajado por la paz y por el bienestar del país. Eh, y pues que realmente lo que se va a traducir no es en una aporte o restitución de la verdad, sino a darles como la libertad a los ex militantes, ¿no? A los ex guerrilleros. Entonces se genera toda una conversación en redes, ¿sí? Una cantidad de mensajes, de argumentos, ¿sí? Que apuntan directamente a esa deslegitimación de las FARC. Y lo más interesante es que todos estos mensajes, digamos que con la investigación que se hizo, es que pues están las categorías argumentativas, pero también estaban cargadas de un sentimiento muy negativo, ¿sí? Ese sentimiento negativo apuntaba directamente pues a deslegitimar a la paz, pero también a que a las personas que se oponían y que decían, oiga, sí, esto pasó, sí, estos son hechos y está científicamente comprobado pues, con las exhumaciones y demás, o sea, era un discurso de odio, ¿sí? Entonces, muchísimos insultos, muchísimas legitimación hacia ellos. Y digamos que ya como las conclusiones principales, y creo que va muy en línea de lo que Mauricio estaba comentando al principio, y es que esta campaña de deslegitimación de estos casos de los falsos positivos realmente reflejan o afectan esa construcción de la memoria histórica, ¿no? Y entonces van en contraposición de esos relatos de las familias de las víctimas y de las personas que habitaban en los sectores. Entonces, las víctimas y en esos relatos y en esas entrevistas decían como no, pero es que mi esposo, mi tío, mi primo, sí, eran campesinos y estaban en mi casa y llegaron todos los militares y los sacaron maniatados y no los volvimos a ver, sí, y luego pues 10 años después aparecen en el cementerio en unas fosas comunes y haciéndolos pasar por guerrilleros. Entonces también es como toda una lucha de estos familiares por reivindicar el nombre de sus familiares, demostrar que realmente no son los guerrilleros por los que los hacían pasar, ¿sí? Y es hacer valer también ese relato, ¿no? Y entonces entra en total contraposición con esta campaña, que era una campaña no de bots, ¿sí? Pero sí de una campaña súper robusta, articulada, de unos mensajes súper claros, reiterativos, que se repetían a lo largo del tiempo en el que se hizo el estudio, para precisamente mostrar
que era todo lo contrario y pues que sí, invalidar totalmente como estos hechos y haciéndolos pasar por un montaje, ¿no? Por un montaje y por más que responde más a intereses particulares y a mostrar esa institucionalidad colombiana. Entonces, sí, básicamente ese es como el... Muchísimas gracias, María. Ahora le doy la palabra a Carlos y a Sebastián y tal vez hacer un diálogo entre todos. Simplemente marcar que en el artículo con respecto a, bueno, independientemente de los intereses políticos, ¿no? que tú muy bien marcas y el uso, y creo que también se relaciona con lo que comentaron anteriormente los otros dos artículos, em, esa protección de la institucionalidad a mí me llevó a reflexionar sobre el tema de la incertidumbre, ¿no es cierto? Esa búsqueda de la certidumbre y de alguna manera para aceptar ese mensaje que salía de las redes sociales, esas cantidades, ¿no es cierto? Y ese uso, ¿no es cierto?, de las redes sociales, en tu caso de Twitter, creo que de alguna manera eh, a mí me llevó a reflexionar sobre cómo nosotros hoy utilizamos también estos medios para enfrentar cuestiones de incertidumbre, ¿no? Que de alguna manera dan cierta tranquilidad. Pero bueno, dicho esto, agradecerte, María, y agradecerles a todos, y no sé, Carlos y Sebastián, si quieren, si empezamos así con preguntas un poco más cruzadas, ¿no? Estás en mute, Carlos. Perdón, la tecnología. A mí una de las cosas que me llama la atención, intentando hacer, no ya resumen, sino de extraer los puntos de contacto, los puntos coincidentes, ¿no?, entre unas investigaciones y otras, tan variadas como se han podido reunir en este monográfico, de los presentes y de los ausentes, los que no han podido venir, que también han hecho contribuciones muy interesantes, ¿no? Una de las cosas que me llama la atención es que todos coincidimos en valorar, ¿no?, en los asuntos que cada uno ha estudiado, ¿no?, relacionado con la memoria, el tema de la polarización, ¿no? La memoria tiende a la polarización y eso es algo que no descubrimos ahora, desde luego. El auge de la nueva derecha, la derecha alternativa, bueno, uno de los grandes motivos por los que triunfa en las redes sociales, quizás especialmente en Twitter, es que favorece la polarización, ¿no? Por lo cual se juntan estos dos incendiarios, digamos, ¿no? El tema que está dentro de la agenda, creo en general, clarísimamente en España, y creo en general en todos los países en los que existe este movimiento, que es prácticamente en todo el mundo. Y bueno, en referencia a esto, a esta polarización, le quería preguntar a María Paula, ¿no? Si en Colombia, ¿no?, que es, bueno, pues a nosotros nos parece muy interesante, pero está muy lejos, ¿no? No solo físicamente, sino también en el contenido, ¿no? Y nos gusta saber más cosas. Te quería preguntar si la derecha, la nueva derecha, el equivalente al alt-right, está utilizando también en Colombia estos temas relacionados con la memoria para incluirlos en su agenda, como pasa en España o pasa en otros países de Sudamérica, ¿no? ¿Qué ocurre allí? Sí, pues de hecho, digamos que la investigación también va y todo esto está muy relacionado hacia la derecha, ¿no? Y hacia esta corriente política de la derecha, y Colombia, como tú lo mencionas, también es un país súper polarizado, o sea, y tiene una polarización súper marcada, y en este caso, por ejemplo, también en todos los temas de paz, ¿sí? Y esos temas de paz también ampliaron muchísimo más esta polarización, y como decía Mauricio, eso también se está reflejando, por ejemplo, en las elecciones precisamente que tuvimos el mes pasado, ¿ya? Y es una polarización súper marcada, y una campaña, o sea, que donde se ve que de lado y lado, o sea, porque no solo la derecha, ¿no? También la izquierda maneja todo este tema de las redes y de todas estas bodegas y estas formas en las que coordinan sus acciones y mandan el mensaje que quieren mandar y atacan al oponente, ¿no? Entonces sí es una cosa como de lado y lado, pero la derecha sí tiene muy marcado el tema
de la distorsión del manejo de la memoria histórica. O sea, eso sí, súper marcado y más con el tema de paz. Uno de los candidatos, no quiero, digamos, salir del tema, pero uno de los últimos candidatos, toda su campaña fue en TikTok y creo que ahí entendió perfectamente, digamos, lo que decía un poco Pavel en sus palabras, ¿no es cierto?, con el tema de los algoritmos, ¿no? Y esto lleva a una construcción especial de la memoria que llega a un grupo especial que tiene un impacto especial que yo creo que sin entender cómo la comunicación está manejada hoy por algoritmos, es casi imposible entender cómo se está las estrategias para construir esta memoria histórica, especialmente en América Latina, donde, a diferencia tal vez del caso español, la violencia política es mucho más reciente. Es decir, no estamos hablando de cuestiones ya de alguna generación, sino que es algo que ocurre hoy, ¿no es cierto? Que ocurre hoy y que ocurrió minutos antes de las elecciones, en el caso de Colombia, ¿no es cierto? Con un montón de activistas que fueron asesinados, ¿no es cierto?, por distintos motivos y que hay que explicar y hay que generar un relato con respecto a por qué se los está matando, por qué murieron o qué fue lo que pasó. Y creo que, bueno, por eso el caso sudamericano, a diferencia del español, tal vez es, en el caso de la violencia, ¿no es cierto?, es menos histórico. Pero nada, por supuesto que invita a reflexionar y creo que el caso tal vez, como comentó Ana al principio, de Vox tiene cuestiones parecidas a las últimas elecciones que existieron en América Latina, ¿no es cierto?, en el último tiempo, ¿no? Sí, a mí me interesa, nada, rápidamente a María Paula, decir si ha realizado alguna búsqueda utilizando este análisis de contenido en otras redes sociales y si ha habido una correlación con, lo digo por si ha hecho otras publicaciones o ha investigado otras redes sociales al respecto y si tiene alguna correlación o ha buscado una correlación con la televisión pública colombiana. No, de momento la investigación solo la hice en Twitter, porque es el universo gigante donde se está desarrollando, digamos, exactamente estas discusiones, pero sí sería súper interesante poderla ampliar y revisar eso que dices, Sebastián. Entonces sí, lo voy a anotar para próximos y mirar cómo evoluciona ese tema, pero sí, de momento solo se hizo en Twitter. Ok. Estás en mute, Carlos. Perdón, le daba paso a Pavel, que quería hablar y que también estaba en mute. No sé si se activa ya. No, gracias. No, es que quería, justamente para no perder un poco la idea de lo que comentaba Mauricio, y quizás es lo más interesante donde poner el foco en futuras investigaciones sobre temas desinformativos, sobre temas de memoria, es justamente lo que viene pasando en el seno de TikTok que va a ser trasladado a otras plataformas. Estamos hablando de un algoritmo de inteligencia artificial que no es el algoritmo de Facebook. El algoritmo de inteligencia artificial reacciona al engagement. Es decir, si yo veo que le prestan más atención a un contenido, pues yo veré que ese contenido vale la pena promocionarlo más. Entonces, al momento de crear las micro burbujas, porque lo que hace TikTok es amalgamarse a ti a partir del machine learning, que es lo que hace una inteligencia artificial, va aprendiendo de tus hábitos de consumo. Cuando crea esa burbuja y ve que evidentemente algunos de estos temas pueden calzarte, te los va a meter allí para que justamente tú te sientas bien y te sientas a gusto. ¿Qué ocurre? Que evidentemente esto plantea un reto importantísimo frente a los centennials, frente a los alfa, por una cosa en la que incidí antes. No han cambiado no han cambiado las motivaciones, pero sí han cambiado las formas. La gente acudía a la televisión para informarse, para entretenerse, para documentarse. Veían un documental, veían una película, veían un programa, un magazine y luego veían el noticiero, el informativo. Todo eso
los boomers, la generación X lo hace a través de la televisión. Nosotros los millennials estamos ahí como una bisagra. Pero ya a partir de los centennials y ahora los alfa, lo están haciendo exactamente igual, o sea, sus motivaciones son las mismas, quieren documentarse, quieren informarse, quieren entretenerse, pero lo que hacen es cambiar el canal. Y el canal ahora son las plataformas digitales. No hablemos de redes sociales, plataformas digitales, porque los alfas, por ejemplo, tienen mayor presencia ahora en el incipiente metaverso y eso ya puede volarle la tapa de los sesos a más de uno, que dirá, bueno, pero ahora de que si estamos hablando todavía de redes sociales, ahora me hablas de esto otro, pero bueno, las transformaciones tecnológicas es lo que tienen. Son bastante agresivas y muy veloces cada vez más. Entonces, vemos cómo TikTok ahora se integra como aplicación en las televisiones inteligentes, en los Smart TVs. TikTok ahora es un Netflix. Es decir, la gente sintoniza TikTok pues para hacer todo esto. ¿Qué ocurre? Que evidentemente ante esta dictadura de los algoritmos, vamos a decirlo de algún modo, pues entonces estamos a expensas de lo que nos quieran recomendar, sin ningún tipo de mediación, sin ningún tipo de supervisión, porque una televisión tiene unas autoridades, tiene un ministerio, tiene comisiones éticas, pero las plataformas no las tienen, los creadores de contenidos no están atenidos a esas normas. Entonces se abordan cosas con completa ligereza y vemos, por ejemplo, que los partidos políticos, las organizaciones políticas emergentes, y voy a hablar aquí de los dos extremos, voy a hablar de Podemos y voy a hablar de Vox, donde estuvieron rápidamente fue en TikTok. Los partidos convencionales españoles no están en TikTok. Han abandonado por desconocimiento, porque no les da el tiempo, sabrá Dios las razones, dicen, o porque su electorado, ellos ven que su electorado no está allí. Pero es que los otros lo que quieren es invertir a futuro. Y la única manera de invertir a futuro es abriéndose terreno en esto. Entonces, vemos evidentemente un nuevo escenario político. No lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver a futuro. Y las consecuencias de todo esto y de todas estas manifestaciones y de estos contenidos y de los efectos que puedan tener y los creadores de contenidos que se puedan posicionar como referentes individuales, los vamos a ver al corto y mediano plazo. Y ahí es donde hay que poner el foco, porque va a ser muy difícil determinar qué es desinformativo y qué no lo es. Sí, un inciso, Pavel. Yo creo que en España la no utilización de TikTok por los distintos partidos políticos es por miedo, o sea, es un riesgo. En este momento en España, por la polarización tan bestia que hay, tan contradictoria que hay y tan fuerte, no hay posibilidad de juego. Y yo creo que entre los partidos, entre los gabinetes de comunicación no se arriesgan, ¿no? De hecho, sí que todos los partidos políticos tienen abiertas, como vosotros comprobasteis, cuentas de TikTok, pero no las usan, ¿vale? ¿Por qué? Porque no se atreven, no saben qué va a pasar. Entonces, eso es algo que habría que también que investigar, ¿no? Porque eso no pasa en otros países, ¿no? Si es un riesgo, lo es para todos, para la derecha y para la izquierda, ¿no? Acá yo quiero sumar algo que había comentado por la presentación de María, y es que en el caso de Colombia, Hernández, el candidato que pierde frente a Prieto y que estaba considerado como el favorito, ¿no es cierto? Toda su campaña la hizo en TikTok y perdió. Ahora, igual, Pavel, quiero retomar algo que tú comentaste y para de alguna manera también contextualizar la importancia de este número, y es que los algoritmos, a diferencia de la televisión o los medios un poco más tradicionales, nos conocen a nosotros mismos más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Y esto es un aspecto que es central para entender también el impacto en la construcción de la memoria. Y esto es lo que no pasa o lo que de alguna manera nos invita a reflexionar en profundidad con respecto a, ¿no es cierto?, las redes sociales o las plataformas y la construcción de la memoria, porque de alguna manera existe la posibilidad de individualizar el mensaje y de llegar y de crear también una memoria histórica que no existía tal vez en otro momento. La posibilidad de discutir frente a la memoria que se estaba construyendo a partir de los medios oficiales era totalmente distinta a lo que existe hoy. Por eso tomé la reflexión de María con respecto a la sensación de impotencia
de los familiares frente a la verdad que se estaba construyendo, ¿no es cierto?, en los medios. Y quiero retomar otro caso de América Latina que también habíamos discutido con Carlos y Sebastián, que era el caso de las Malvinas. Cómo se mintió, ¿no es cierto?, en plena dictadura frente a lo que estaba pasando en las Malvinas, y lo relativamente fácil, digamos, que fue rediscutir con ese intento de construir una memoria histórica y la dificultad que existe hoy en Colombia, porque María analizó del 2000 hasta el 2008, pero llevó más de 10 años, ¿no es cierto?, tratar de alguna manera discutir esa construcción de memoria histórica. Así que simplemente para de alguna manera acentuar la importancia de este número y la apertura hacia nuevas discusiones que este número y las publicaciones de ustedes permiten. Así que era ese mi comentario. No sé, Carlos y Sebastián, si quieren hacer un cierre. Antes de que me lo vuelvas a decir, Mauricio, gracias. Nada, solo comentar, la verdad es que está siendo muy interesante, concretamente este aspecto de la utilización de TikTok, ¿no? En países iberoamericanos, cuando en cambio aquí en España, a pesar de que, bueno, pues Vox sí que es conocida su éxito en algunas redes sociales en la que es protagonista la imagen, ¿no? Claramente con muchísimos seguidores, pero sin embargo no han entrado en TikTok. Bueno, es un campo que la verdad, la transnacionalización, ¿no? La comparación entre internacionalización, me parece un campo también interesante para futuras investigaciones, ¿no? Bueno, yo no sé si queréis añadir algo más. ¿Hay alguien que quiera decir algo, unas últimas palabras? No, yo únicamente decir que lo que acabas de... La verdad es que me lo has quitado, pero se han empezado a cruzar datos, se han empezado a cruzar evidencias de carácter internacional. No es lo mismo discutir TikTok aquí, discutir TikTok en Latinoamérica, ¿no? O en cualquier otra zona del mundo. Yo creo que ahí está una investigación potente, yo creo que ahí está la clave de todo esto, porque lo local siempre es más digerible, más fácil de establecer criterios, pero eso se rompe cuando se actúa en otros países utilizando las mismas redes, con la misma metodología, el mismo target. Es decir, que el funcionamiento es diferente en cuanto a la audiencia, no en cuanto a las herramientas. Yo creo que ahí está la clave de todo. Nada, yo creo que ya está. Mi enhorabuena a todos y a la próxima. Pues le daremos una vuelta, a ver qué podemos hacer. Hablaremos con Victoria y con Tatiana, a ver si tenemos oportunidad dentro de unos meses hacer algún otro monográfico sobre estos temas que han surgido, que son muy interesantes. Nada, muchas gracias. Tatiana, no sé si quieres cerrar. Bueno, pues nada, simplemente daros las gracias a todos y a todas. Ha sido súper interesante, ya no solo la aportación de cada uno, sino el debate que se ha generado después, tan fluido, tan natural, que es un poco el objetivo de estos espacios. Así que nada, muchísimas gracias y esperamos que sea el primero de muchos otros encuentros.